Todos en algún minuto de nuestra vida vamos a ser emprendedores. Vamos a ir hasta los 100 años. Y una realidad es que el mercado laboral a los 50 años no te va a ofrecer estos cargos corporativos que pagan muy bien. Entonces, ¿qué vas a hacer 50 años de tu vida? Un orgullo tenerte aquí, pero quiero que la gente te conozca. Llegué a liderar los equipos de personas en Microsoft y Walmart. Y eso como que dijera gerente de recursos humanos. Gerente Personi, vicepresidente Personi, todos los nombres rimbombantes. Pero ¿sabes qué me pasó justamente cuando llegué a esos cargos rimbombantes? Que tuve una crisis. Desde el punto de vista tuyo, habiendo estado en tan buenas empresas, ¿cómo se aborda una buena entrevista y un buen perfil? ¿Las empresas revisan LinkedIn? A ver si nos podría ayudar con eso. Con Peras y Finanzas es auspiciado por XTV, AFP Habitat, Patrimor. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Peras y Finanzas. Hoy día me acompaña una autora de bestseller, una conferencista que ha estado a cargo de liderazgo organizacional en empresas muy reconocidas, tipo Microsoft, Walmart, del mundo corporativo, psicóloga de profesión de la Católica, pero que en algún minuto decidió lanzarse a la aventura de emprender, charlista TED, reconocida además como una de las mujeres, no sé si empresarias la palabra, sino que del mayor liderazgo, el top 100 liderazgo en Chile el 2022. Se trata de Denise Goldfarb. ¿Cómo se dice tu apellido? Hola, Pancho. Goldfarb, yo pronuncio Goldfarb. Cuando voy a Estados Unidos digo Goldfarb, pero y ahí me lo escriben hasta bien, fíjate. Sí, pero Goldfarb está perfecto. Buenísimo. Oye, un orgullo tenerte aquí, pero quiero que la gente te conozca. ¿Qué hace, Denise? ¿O cómo se origina este mundo del mundo de cultura organizacional potente? Bueno, Francisco, Pancho, tengo que decir, bueno, primero agradecerte la invitación. Nosotros nos conocimos hace un año en un proceso súper interesante, ¿verdad? Sí. Que fue hacer nuestra primera charla TEDx. La sufrimos harto, ¿no? Tuvimos harto entrenamiento, pero creo que fue una experiencia que aprendimos muchísimo. Bueno, Denise es una mujer chilena, psicóloga, que ha buscado desafiarse en la vida y que encontró su propósito, y que su propósito era cómo poder ayudar a las personas a desarrollarse, a buscar su potencial, y cómo a través de ese proceso las empresas también logran transformarse. Así que eso es lo que estoy dedicada hoy día 100%. Partí con una carrera súper tradicional, trabajando 23 años en empresas, trabajé en empresas multinacionales, siempre en áreas de personas, de recursos humanos. Llegué a liderar los equipos de personas en Microsoft y Walmart. ¿Y eso como que dijera gerente de recursos humanos? Sí. Gerente Personi, vicepresidente Personi, todos los nombres rimbombantes. Pero ¿sabes qué me pasó justamente cuando llegué a esos cargos rimbombantes? Que tuve una crisis. Y esa crisis era, oye, me doy cuenta que me quedan todavía 20 años de carrera por delante. Y creo que no puedo seguir en esto mismo. O sea, no puedo seguir, ya que llegué como al cargo que siempre quise, no puedo seguir siendo gerente de X por 20 años más. Creo que tengo que buscar cómo me desafío, cómo yo puedo aportar en otros ámbitos. Y fue un proceso, yo te diría, bien introspectivo de yo empezar a ver qué es lo que realmente quería y cómo salirte un poco también de lo tradicional, de que como que tu carrera te define. Porque si yo me hubiera escuchado decir, oye, si yo soy psicóloga, solamente puedo trabajar en áreas de gestión de personas en empresa, obviamente que no hubiera hecho todo lo que estoy haciendo hoy día. Y yo me desafié, yo busqué ampliar mis círculos, conectarme con personas de ámbitos distintos, ver dónde más yo podía aportar. Y una de las cosas que me vino a la mente es que yo disfrutaba mucho haciendo charlas, que me tocó mucho en la época corporativa. Y me gustaba prepararla, me gustaba entender quién era la audiencia y dije, oye, esto a mí me encantaría hacerlo de manera profesional e incluso no solamente charlas, sino que me encantaría ser profesora universitaria. Y empecé a escribir todos estos sueños de cosas que yo eventualmente podía hacer. Puesto, ¿no? Tú estás trabajando y así como que en tus tardes decías, a ver, quiero más. Cosas que yo quiero hacer y de aquí distinto y de aquí a futuro, y eventualmente alguna de estas cosas se puede compatibilizar con lo que estoy haciendo hoy día. Consultoría, dije, también yo creo que es algo que puedo hacer, y dije, cuando tenga más de 50 voy a ser directora de empresa. Entonces, empecé a escribir como este nuevo mapa de carrera. Dije, yo creo que los roles de gestión de personas me quedan, pero pocos años, y yo empecé a hacer cosas en paralelo, Francisco. Entonces, yo creo que eso también me ayudó mucho a abrir la cabeza. Empecé a hacer mentorías gratuitas, mentorías a mujeres primero, mentorías de desarrollo profesional. Después hice un MBA
y tuve la suerte de hacer un ramo que se llamaba Emprendimientos Tecnológicos. Así que si está viendo esto, la Ángeles Romo, que fue mi profesora, le mando un abrazo porque ese ramo me marcó demasiado. Porque vi que el tema del emprendimiento no era tan lejano. Yo me acuerdo cuando estaba en la época corporativa, yo veía a los emprendedores, veía a los consultores, los veía con pena. Yo decía, oye, les debe ir mal, seguramente están haciendo esto porque no encontraron otra cosa. Y yo tengo la suerte de estar acá en una gran empresa, tener mi sueldo fin de mes. Y resulta que cuando empecé a acercarme al mundo del emprendimiento, me empieza a cambiar completamente esa visión. Me doy cuenta que los emprendedores, que los consultores, si tienen oportunidades reales de que les va muy bien, que les puede ir mejor que las personas que trabajan como ejecutivos corporativos, que disfrutan mucho más la vida, que se toman más vacaciones, que trabajan solamente lo que les gustan porque ellos son sus propios dueños. Entonces dije, oye, en realidad todo esto yo no lo había visto, ¿verdad? Lo veía muy desde el otro lado y me parece súper interesante, ¿no? Como un estilo que sea mucho más concordante con tus valores, con lo que tú quieres aportar. Me encanta la idea de tomar más vacaciones. Yo siempre fui muy mala para tomarme vacaciones. Yo siempre era de las que tenía los días acumulados de vacaciones. No. Y te tenían que decir así, ándate. Exacto. Entonces, ¿y sabes qué me pasó? Que después de la pandemia hicimos como un pacto con mi marido y nos dimos la mano y dijimos, ¿sabes qué? Que nunca más nos sobren vacaciones. O sea, la vida tenemos que disfrutarla ahora. No nos vamos a ir de vacaciones cuando tengamos 60 años, nuestros hijos ya van a estar grandes, no nos van a pescar. Entonces, creo que ahí empecé a vivir mucho más el presente, a conectarme mucho más con lo que yo quería hacer y ver que yo quería aportar fuera de los límites de un cargo y de una organización. Y eso empecé a trabajarlo. Me llamaron además yo creo que cuando uno tiene un sueño y lo escribe, algo pasa cuando uno decreta. El secreto. Porque tu atención, es que sabes que tu atención se empieza a dirigir, entonces tu atención que antes estaba dispersa, ahora se empieza a dirigir. Y me llaman justo de la Universidad Católica y me dicen, estamos renovando el diploma de gestión de personas, nos encantaría que tú hagas un ramo de transformación digital. Y dije, me encanta, era parte justo de las cosas nuevas que estaban pensando. Y lo bueno es que hacer clases es algo que es compatible con trabajar full time. Entonces, yo en paralelo empecé con eso y que fue... gerente de recursos humanos y profesora. Y empecé a hacer clases y además empecé a hacer mentoría. Entonces, eso yo te diría que fue algo que me preparó mucho para lo que estoy haciendo hoy día. Y dar ese salto de emprender, si te pegó el bichito, porque hoy día tú eres independiente, pero eres gerenta en empresas grandes. Yo me imagino que una renta interesante, no sé qué tanto es la demanda, pero me imagino que debe haber sido también algo agotadora, pero uno tiene esa ancla de decir, oye, tengo un sueldo fijo a fin de mes, bueno, soy como top de lo top, por así decirlo, está en empresa muy buena, entonces, ¿por qué salir? ¿Cuál es el incentivo? ¿Y cuál es el incentivo? Ese uno, yo sé que ahora algo me dijiste por el tema del tiempo y todo eso, pero además de eso, para dar ese paso, ¿tuviste que prepararte previamente? Yo, por ejemplo, cuando emprendí lo hice con ahorro, no me atrevía, imposible hacerlo. Yo me saco el sombrero a veces, que hay emprendedores que son como que nacen con el bicho de lanzarse a la piscina siempre, pero no fue mi caso. ¿El tuyo cómo fue tirarse a esa piscina? Sí. Bueno, lo primero, algo que me costó muchos años darme cuenta y que para mí hoy día es algo evidente, todos en algún minuto de nuestra vida vamos a ser emprendedores. Yo me demoré muchos años en darme cuenta de eso. ¿Y por qué creo, y lo afirmo así como tan tácitamente, Francisco? Porque vamos a vivir hasta los 100 años. Y una realidad es que el mercado laboral a los 50 años no te va a ofrecer estos cargos corporativos que pagan muy bien. Entonces, ¿qué vas a hacer 50 años de tu vida? O si no vives hasta los 100 años, hasta los 90, hasta los 80. Entonces, ¿y cómo quieres vivir tú esa segunda mitad de tu vida? Entonces, eso es algo que a mí me hizo conectar con que este periodo, ¿verdad?, de trabajar en empresas, en roles ejecutivos, es un periodo relativamente corto dentro de lo que es tu vida y que es importante desafiarse y ojalá cómo no poner todos los huevos en la misma canasta y cómo poder tener tal vez ingresos en otras partes. Entonces, esto yo lo empecé a trabajar muy conscientemente, como te digo, me pasó que cuando llegué a este rol de mis sueños dije, oye, era como la idea que yo tenía de esta escalera corporativa y el cargo que yo quería llegar era ser gerente de personas, ¿verdad? Y cuando llego a ese cargo, como que me derrumbé. Dije, oye, pero me quedan muchos años, me quedan 20 años por lo menos, hasta cumplir 60, claro. Yo no me veo 20 años más haciendo, claro, por mucho que me cambie de empresa, pero yo no me veo 20 años más haciendo esto mismo. O sea, ¿cómo realmente yo descubro en qué puedo aportar
y algo que me llene, ¿verdad? Algo que realmente yo crea que estoy siendo útil y que lo que estoy compartiendo sea algo que va en línea con lo que yo quiero hacer. Bueno, y ahí se suma un sueño que yo tenía, pero de niña. Yo siempre quise ser escritora. Tú me preguntabas si tú me hubieras conocido a los 10 años con la cabeza llena de rulos, ¿verdad? Yo te hubiera dicho, Pancho, yo quiero ser escritora. Cáchate. Siempre. Entonces yo te diría que ahora muchas cosas empezaron como a caer por su propio peso, este tema de lo que me gustaba, hacer charlas, el interés por la docencia, el tema de las mentorías, entonces todo empezó a encajar de a poco, pero yo durante 4 años, ¿verdad? Junto con mis roles corporativos, yo empecé con estas cosas de mentoría, de clase. Y otra oportunidad también que me llegó fue que me escribieron desde LinkedIn, la plataforma de empleos, y me dijeron, mira, nosotros tenemos cursos en LinkedIn Learning y te vimos en un webinar, eres muy clara para explicar, tu experiencia nos parece interesante, ¿te interesaría ser instructora? Bueno, y como yo estaba trabajando, lo primero que hice fue llamar al gerente compliance. Y le pregunto, le digo, mira, me llegó esta oportunidad. ¿En dónde estás trabajando? En Walmart. Walmart. Entonces le digo, quiero saber en el fondo si hay algún conflicto de interés. Y me dice, mira, esto es educación, así que no hay ningún conflicto de interés. Hablé con la gerente de comunicaciones, con mi jefe. Así que yo empecé a hacer cursos. ¿Cuándo hacía estos cursos? Porque a ti te dan solamente el título. Tú dices todos los videos, porque son cursos por videos, todos los títulos de los videos, el contenido, y todo lo escribo yo. Y no puedes ni usar inteligencia artificial y tampoco puedes copiar extractos de otro autor. O sea, todo te lo revisan, es súper auditado. Y yo lo escribía los fines de semana. Yo los fines de semana me dedicaba a escribir los cursos. Me encantó, fue una experiencia súper interesante. Estábamos en plena pandemia, me tocó grabar en el link de mi casa. Me tuve que comprar los equipos así como los que tenemos acá en el podcast, con las luces y un equipo en Europa después hacía toda la parte de la post-edición. Así que fue una experiencia súper bonita y algo súper interesante. ¿Y eso se pagaba? Sí, eso es lo que te voy a contar. Conocí el concepto de ingreso pasivo. Claro, porque estos cursos tú los grabas una vez, inviertes mucho tiempo, ¿verdad? Pero después es algo que de acuerdo a las visualizaciones te va generando un ingreso trimestral. Entonces dije, oye, qué interesante esto del ingreso pasivo. ¿Cómo poder buscar o no tener más de este ingreso pasivo? Que es este ingreso que no te quita horas de tu mes, ¿verdad? Sí. Y que te permite también equilibrar ahí las finanzas. Yo tengo una pregunta que es sobre tu trayectoria antes de volver al mundo del emprendimiento. Me gustaría saber, porque probablemente en todos estos años del mundo de recursos humanos, de gerencias de personas, viste de todo. Me imagino en cuanto a personas que están buscando trabajo, entrevistas. Y se me ocurrió una pregunta que es, ¿cómo se enfrenta una entrevista? Porque hoy día que estamos en una situación país con un 8,6% de desempleo, en las mujeres está más agudo. Que es un tema nada que a los otros temas. Se me ocurrió porque como que empecé a ver los cursos de LinkedIn y dije, porque LinkedIn es para prepararse profesionalmente. Pues entonces, desde el punto de vista tuyo, habiendo estado en tan buenas empresas, ¿cómo se aborda una buena entrevista y un buen perfil también para una persona que está viéndonos quizás y dice, oye, quiero buscar pega, no cacho nada? Y hoy día incluso es más complejo, porque el 8,7 es a nivel nacional, pero entiendo que ya está sobre el 20 el empleo juvenil. Entonces, estas personas que están entrando al mundo laboral, ¿tienes como alguna serie de consejos que le podríais dar? Porque yo realmente creo que te haber tocado currículum de todo tipo, personas que no actualizan su perfil de LinkedIn, no sé si eso se sirve o no realmente, y la entrevista. A ver si nos podría ayudar con eso. Sí, buenísimo. ¿Enfocado a las personas que están recién saliendo a buscar trabajo de la universidad o alguien que tiene 40 años y que está buscando empleo? Ya, ok, ya, porque las respuestas son un poquito distintas. Sí, pues son distintas. Mira, yo veo que muchas veces falta preparación, Francisco. Creo que está muy competitivo el mercado, muy competitivo. Entonces creo que tener un buen currículum, bien armado, tener un perfil de LinkedIn actualizado, son dos cosas como básicas, ¿ya? ¿Las empresas revisan LinkedIn? Muchísimo. Muchísimo. De hecho, piensa que LinkedIn es una fuente de reclutamiento. Entonces, en el fondo también funciona mucho por las keywords, ¿verdad? Por palabras claves. Entonces, no solamente tienes que tener un perfil escrito completo, en el fondo, que diga todos los roles que tuviste, descripción, logros, sino que es importante que ojalá las palabras, en el fondo, coincidan con lo que se está buscando.
Y hay ciertas técnicas, ¿o no? Tú puedes ver, por ejemplo, cuál es el cargo que estás aplicando, puedes ver ahí qué es lo que se está buscando, cuáles son las skills, las habilidades, y ver en el fondo cómo hace match. Porque hoy día todo esto, todos los primeros filtros hoy día pasan por inteligencia artificial y por procesos automatizados. Entonces, yo puedo escanear, ¿verdad?, tu currículum y decir, oye, Francisco Ackerman, ¿verdad?, porcentaje de match, 72% con esta búsqueda que yo estoy teniendo. Entonces, vale la pena seguir, mirarlo. Claro, entonces eso es porque piensa que llegan cientos, ¿verdad?, de currículum, entonces es un proceso que en esa primera parte del embudo está bastante automatizado, entonces es importante buscar el tema de las palabras clave. Pero la verdad es que el método tradicional, que es solamente, ¿cómo se llama?, postular, ¿verdad?, en un perfil, no es suficiente. Eso es lo yo que te diría que es el mejor consejo que le puedo dar a las personas que estén buscando trabajo, ¿ya? ¿Por qué? Primero porque es muy competitivo y tú pasas a hacer un currículum más de cientos de miles, sí. Entonces, algo muy efectivo es entender el cómo realmente se busca trabajo. Y hay cifras que a veces se manejan poco. Por ejemplo, los headhunters, que dicen, no, tienes que contactar a los headhunters. La verdad es que los headhunters es aproximadamente el 10% de los empleos se buscan por headhunters, ¿ya? O menos incluso. Entonces, los headhunters no te van a solucionar la vida, generalmente cargos medios, cargos altos, entonces tampoco son la solución. Muchos de los cargos que se buscan nunca se publican, nunca se publicaron en ningún portal. ¿Por qué? Porque son confidenciales o por otra razón, entonces no se publican. Entonces, si tú solamente apuestas a revisar las ofertas que están visibles y postular, te estás perdiendo hay muchas un mundo. ofertas que en realidad existen, pero tú no llegaste a ellos. Entonces, el tú ser muy activo en cómo tú gestionas tus redes de contacto es demasiado importante. Esto no es cliché, no es el tema del outplacement del café. O sea, yo creo que tomarse cafés o siempre estar trabajando tu red de contactos y ampliar tu red de contactos debería ser un ejercicio permanente. No solamente cuando estás buscando trabajo. O sea, el permitir que otras personas conozcas de qué es lo que sabes tú, en qué eres experto, qué es lo que te interesa, te ayuda a conectar con esas oportunidades que pueden estar ocultas, ¿verdad? O que tal vez te permitan conectar con una persona de la empresa para que tu currículum no sea uno más desde cientos, que adicionalmente alguien lo mande, por ejemplo, interno. Entonces creo que eso todavía se hace poco, ¿ya? Y creo que al final es la clave. Si tú me preguntas a mí, yo nunca llegué a tomar un empleo por headhunters, nunca, siempre me buscaron directamente o fue algún referido. Entonces, creo que eso es algo muy importante, tu capital social, cómo tú trabajas tu capital social. Yo, de hecho, antes que ni tú, uno de los capítulos anteriores, para el que está viendo este y no lo sabía, invitamos a Javier Eskenazi, que se dedica... Sí, estuve ampliando círculos. Estuviste, sí, ya, estuve. ¿viste? Se dedica a que la gente amplíe sus círculos, haga su red de contacto para toda esa persona que dice, no, es que yo no tengo red, no sé cómo, eso es para algunos pocos. No, hay lugares donde tú puedes ir. Claro. Y hacer tu red. Exacto, así que es muy interesante lo que hace el Xavi. Xavi, sí. Porque creo que de verdad es algo que implica sobre todo, yo te diría, disposición y generosidad. Porque yo sé que hay gente que cuando le dice la palabra networking arruga la nariz y dice, ay, qué lata, me carga ir a los eventos, me gusta estar en mi casa, soy tímido, ¿verdad? Sí. Hay como muchas excusas, ¿o no?, de por qué no hacerlo. Y creo que eso, primero, es algo que funciona cuando tú lo trabajas con tiempo, ¿ya? A la apurada no te va a funcionar, no. O sea, es algo que uno tiene que invertir a lo largo del tiempo. Y creo que solamente funciona bien en la medida que tú tienes una aproximación genuina, ¿ya? Más que ir como a la cacería a buscar, es que tengo que hablar con este porque este me va a contactar. Yo creo que hay que ir con una disposición genuina de conocer a la persona más allá del profesional y de tú aportar algo a una red. Yo creo que eso es fundamental. Cómo tú entregas valor y en algún minuto te va a llegar valor de vuelta. A mí me pasó darme cuenta que ayudando a otras personas o conectando con otras personas, en algún minuto empecé a recibir cosas de vuelta. Pero esto no funciona matemáticamente. No es que, Francisco, yo te di, claro, 2 minutos y me van a dar 3 minutos. No, exacto. No es que te di un café 30 minutos y después te voy a cobrar de vuelta ese café. No funciona así. Sino que funciona en que tú tienes que dar, tú tienes que ser genuino, conectar con la gente, preocuparte por la gente. Y en algún minuto no sabes de quién, cuándo, dónde, ni cómo te va a llegar algo de vuelta. Te voy a contar algo súper bonito.
Yo cuando me independizo y digo, bueno, llevo muchos años haciendo charlas y creo que esto es algo que podría ser parte de un servicio que yo ofrezca a nivel profesional. Ahí hacer charlas gratuitas. Claro, o sea, yo siempre lo hice dentro de mis roles corporativos. Obvio, aparte la pega. Y muchas veces me llamaban y me decían, bueno, ¿cuánto cobras? Y a mí como que me da vergüenza cuando me pregunté eso. Decían, no, yo no cobro. No cobro. Y me tocó dar charlas en el Monticello para 800 personas. Entonces, pero me preguntaban muchas veces cuánto cobra y yo nunca quise la verdad, cobrarlo porque me parecía que me estaban invitando como ejecutiva de una empresa. Pero cuando ya soy independiente digo, bueno, esto obviamente es un servicio que... Y tu tiempo. Que le he puesto tiempo, llevo mucho tiempo haciéndolo, entonces lo voy a hacer. Y la primera persona que me llamó para hacer una charla pagada fue una mentí. Fue una persona a la que yo le había hecho una mentoría. Esa fue la primera persona que me dio la oportunidad. ¿De estas mentorías que sea gratuita? Que me dio. ¿Ah? ¿Esas que sea gratuita? Esa que yo sea gratuita, claro. Y me dijo, ¿sabes que estoy buscando una charla de este tipo? Entonces me dijo, ¿cuánto cobras? Y dije, bueno, ahora parece que sí tengo que hacer una cotización. Y fui a preguntarle a una amiga que se ha independizado hace poco. Le dije, bueno, dame un precio de mercado, ¿cuánto tengo que cobrar? Y ahí como que yo preparé una propuesta y fue la primera charla para acá, que fue a fines del año 2022. Esa fue la primera. Esa fue la primera. Ahí se ya, primera charla cobra. Sí. Claro. Es bonito cuando es la primera, sí, es verdad. Claro, pero a mí lo que me emocionó es que vino, ¿verdad?, a un lugar como inesperado, ¿no? De una persona que yo le había hecho mentoría y de repente se te empiezan a abrir las puertas. Así que yo creo que hay que portarse bien en esta vida, totalmente, Francisco. Hay que portarse bien, hay que ser generosa y dar sin esperar recibir algo a cambio. Obvio. Y esa para los jóvenes. Y para alguien que es más ejecutivo. Bueno, la verdad es que yo te diría que más de este consejo, yo diría que es más para los de 40 años. Sí, porque yo ahora te voy a dar otra respuesta. El de 18 años no hacen mentoría todavía. Para el de 18 años. Primero tengo una noticia. Llegó septiembre y todos sabemos lo que pasa. Llegan las celebraciones, los asados, los antojos. Y esos gustitos que parecen inofensivos. Hasta que llega fin de mes y te das cuenta que esos gastos sumaron más de la cuenta. Por eso siempre digo, no gastes en huevadas. Pero ojo, esa misma plata que te gastaste en tonteritas chicas se podría haber convertido en una oportunidad de inversión. Y aquí es donde entra XTB. Un agente de valores regulado por la CMF acá en Chile, que te entrega las herramientas, la educación y todo lo necesario para que puedas tomar el control de tu dinero a tu propio ritmo y según tus posibilidades. Así que aprovecha este septiembre, antes de que los gastos de hormigas se coman toda tu billetera, piensa cómo podrías darle, aparte de eso, un mejor uso. XTB, donde tu dinero trabaja. Si estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora, en AFP Habitat, tenemos 3 nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El tema es así. Tú eliges tu plan de ahorro ideal y AFP Habitat se preocupa de hacer crecer los ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar junto a AFP Habitat. Contrata tu APB 100% online en afphabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Se viene un mercado muy, muy difícil. Sí, nadie se lo sabe. Sí. ¿Y por qué? Yo, estudio sobre el futuro del trabajo, estudio sobre los impactos que está teniendo ahora la inteligencia artificial generativa y todo apunta a que los roles se están transformando a tener forma de reloj de arena. ¿Y qué significa eso? Que van a haber algunos cargos emergentes, cargos del ámbito de la tecnología, la transición energética, la salud, cargos muy especializados que ganan muy buen sueldo. Se están generando nuevos empleos, pero son cargos bien especializados. Sí. Luego viene la parte flaca del reloj de arena. Estos son los roles que se están automatizando. Son roles profesionales, roles administrativos, pero roles como de un nivel más básico, ¿verdad? No un nivel tan avanzado. Y en la parte de abajo, tú tienes todas las personas que trabajan en roles físicos que tienen que ver con roles productivos, roles de aseo, de hacer cosas, y que están asociados a sueldos bajos. Entonces, esta figura es bien preocupante, ¿verdad? Porque por un lado uno ve qué es lo que va a pasar con la desigualdad, cómo la vamos a gestionar. Va a tener que ser algo mucho más intencionado. El cómo tú permites, ¿verdad?, caminos de movilidad social en que las personas que tal vez parten su vida laboral trabajando acá, cómo tú a través de la educación les das, ¿verdad?, esta posibilidad de que pueda ir hacia arriba. Y acá, todos los roles que se están automatizando tienen que ver con los roles de entrada. De hecho, hay una cifra, ¿no?, que dice que el 50% de los roles de entrada se va a eliminar. O sea, roles de entrada, tú decís, el analista pelado. Analista. Son roles que ya no se van a necesitar. Porque claro, que hace informes, busca información y eso... El chat GPT te lo hace hoy día. Exacto. Entonces, mi consejo para los jóvenes es primero, yo creo que 2 herramientas fundamentales
aprender herramientas digitales y emprendimiento. Yo creo que son probablemente como las dos cosas que van a ser ahí tus aliados claves para el futuro. Y tienes que estar abierto, yo creo, a no necesariamente tener un desarrollo de carrera como el que tuvieron tus papás. ¿Ya? No necesariamente vas a entrar a trabajar en una gran empresa y te vas a quedar mucho tiempo, ¿verdad? Sino que vas a tener que buscarte tu camino propio. Y yo también lo que le diría a esos jóvenes profesionales es que no solamente, por ejemplo, suban su perfil a LinkedIn, sino que conozcan las otras plataformas de empleo de la economía gig, que es todo el trabajo fraccional, que yo creo que eso es algo que está avanzando muchísimo. Creo que eso sí les va a dar oportunidades de empleo también a los trabajadores más jóvenes, no solamente a los trabajadores más jóvenes, y que habla, ¿verdad?, de este esquema de trabajo donde no trabajas solo de lunes a viernes, de 8 a 6 de la tarde, con un solo empleador, sino que tal vez tienes 2 empleadores o 3 empleadores, trabajas a tiempo parcial, trabajas por proyectos. Entonces, hoy día no sé si has escuchado el concepto de interim manager, que también se está dando a niveles más altos. Y esto yo lo supe por un alumno. Un alumno me dice, mira, sabes que yo trabajo en una de las auditoras Big Four y nosotros tenemos el servicio de CFO on demand. ¿Qué significa esto? El gerente de finanzas bajo demanda. ¿Qué significa una persona que trabajó muchos años en grandes empresas y que hoy día tiene más de 50 años, que tal vez hoy día no está trabajando full time, pero ofrece sus servicios de modo parcial? Entonces trabaja para 2 o 3 empresas medianas que sí le pueden pagar por esa fracción de tiempo y tienen a un tremendo profesional que les puede ayudar a ordenar las finanzas, hacer su matriz de riesgos, ver cómo invertir. Entonces eso es uno de los roles nuevos. Y todo lo que son al final estos trabajos gigo, ¿no?, que tienen que ver con trabajos tal vez más acotados en el tiempo. Y hay otros portales de empleo que muchas veces no se conocen. Yo les diría a esos jóvenes entonces que además de estudiar herramientas digitales, estudiar emprendimiento, investiguen plataformas como Workana, Upwork, Fiverr, ¿ya? Y que vean qué tipo de roles también se están ofreciendo. Y que tengan la mente muy abierta. Eso es lo que yo les diría. Complejo, ¿eh? Es un panorama interesante, pero es verdad, está difícil. De hecho, yo ahora, bueno, cuando salga el capítulo ya va a haber pasado, pero estoy apoyando, voy a haber dado ya una charla en Nestlé de empleabilidad y de empleo y de temas, porque ellos hacen todo para los jóvenes. Para los jóvenes. Perfecto, sí. De una iniciativa súper interesante para los jóvenes. Súper buena. Y son 10.000 vacantes, qué sé yo, pero es un tema que está difícil y a nivel... Con lo que te decía, en Chile está bordeando el 20% del desempleo juvenil. Sí. Entonces hay harto tema. Otro punto que quería saber es, una vez que emprendiste, tú me dijiste que ya tu primera charla cobrada y tenéis hartas cositas andando, pero ¿cómo fue la situación familiar? El decir, oye, ya, chao gerencias, sí. Nos vamos a la vida. Sí. Oye, ya interesante la pregunta. Bueno, la verdad, yo tenía un muy buen sueldo corporativo. Yo ya tenía un pequeño ingreso adicional, ¿verdad? Por esto hacer clase, claro, por LinkedIn y por la universidad. Pero yo te diría que, claro, lo que yo ganaba en un año no alcanzaba a ser un mes de sueldo corporativo. Entonces era, la verdad, muy marginal. Y cuando tengo esta conversación con mi marido, sí, mi marido trabaja, también tiene un cargo ejecutivo, pero mi sueldo es un sueldo muy importante en la casa. Entonces tenemos esta conversación y yo le digo, mira, estoy estos meses viendo qué es lo que quiero hacer. Yo ya tenía un plan, ¿verdad?, de evolucionar y hacer cosas distintas. Y me pasa que me están llamando los headhunters, me están ofreciendo roles corporativos. Y yo iba a la entrevista y es como acá, como de guata, que era como que... Qué lata. Sí. No, o sea, qué lata, exactamente. Yo digo, ¿sabes qué? Creo que 23 años conocí... lo bueno, lo malo del mundo corporativo, trabajé en empresas de la empresa más grande del mundo, entonces dije, no sé qué más tengo que aprender acá. ¿No te brillaban los ojitos cuando venía hoy? Venimos de Google y tú sabes, no era como que, ¡ay, qué bacán! No, y fíjate, empresas súper interesantes, pero era como que era algo físico, ¿me entiendes? Que dije, no, yo creo que esto no es ya parte de una nueva etapa. Y tuve la siguiente conversación con mi marido y le dije, mira, me quiero dar un año para probar a hacer un proyecto diferente. Yo había salido por mutuo acuerdo de la empresa y tenía también un monto, ¿verdad?, que equivale a lo que tú me decías también de tus ahorros. Entonces dije, nuestro estilo de vida no tiene que cambiar nada en un año, ¿ya? Pero yo sí quiero probar algo nuevo. Y quiero probar una fórmula nueva, que es lo que yo proyecté el año 2018 cuando dije, esto es lo que a mí me gustaría que sea mi segunda etapa de carrera. Mi marido, muerto mío.
Mi marido me dice, pero ¿cómo? Si tú todavía eres joven. Los salarios corporativos, los bonos, me decía. Imagínate, yo no tenía ni auto. Yo nunca me pagué un seguro ni complementario, ni de salud, ni de vida, entonces... ¿Pero por qué no? Porque era lo que tenía por la empresa. Entonces la empresa me daba todas esas cosas, entonces nunca lo tuve que hacer por mí. Nunca pagué una cuenta de teléfono. Entonces cuando tú te vas de ese mundo, primero le empiezas a poner plata, ¿no? Oye, ¿cuánto costaba en realidad todas estas cosas que yo tengo? Me tengo que comprar auto. Empiezo a ver, yo hoy día tengo seguro de vida, por ejemplo, tengo seguro catastrófico, estoy como bien cubierta con todo eso. Pero es algo que te empieza a doler. Tiene que ser de tu bolsillo. Tienes que pagar el plan celular, ¿verdad? O sea, tienes que hacer varias cosas que antes tal vez yo ni siquiera las tenía como dimensionadas o no las tenía evaluadas. Y mi marido, pese a que me reconoce que tiene miedo, me dice, ya, hagámoslo y yo creo que te va a ir bien. Bueno, yo lo primero que hice, Francisco, fue decir, mira, este era mi sueldo corporativo, yo en realidad no necesito ganar eso. Yo ganaba más de lo que necesito para vivir. Entonces, me puse un nuevo target. Entonces, mi nuevo target es, ¿qué es lo que yo tengo que aportar para la casa? Y me voy a dejar también un delta. Si quiero salir a comer con alguna amiga, también obviamente tengo que tener algo para mí. Entonces, yo me puse un objetivo mucho más bajo de lo que yo necesitaba ganar y ese fue mi objetivo el primer año. Y ese primer año reacomodé, ¿verdad?, las cosas que estaba haciendo. De hecho, dije, como yo ya estoy haciendo clases, voy a ver cómo esto lo puedo aumentar. Entonces, de hecho, hice 4 cursos nuevos para LinkedIn Learning, empecé a hacer más clases en la universidad. Armé también mi consultora de People Future, armé mi página web. Y dije, bueno, ¿qué es lo que yo puedo empezar a ofrecer? Y todo esto yo lo publiqué y la verdad es que no salí a contarle a nadie. ¿Lo publicaste dónde? Publico en mi página web, en el fondo www.thepeoplefuture.com y ni siquiera fíjate, yo soy muy activa en LinkedIn, pero ni siquiera como que lo puse directamente así, oye, acabo de lanzar mi empresa, no. Pero como la gente me conocía o veía que estaba haciendo otras charlas, la gente me empezó a llamar. Entonces fue algo, yo te diría, muy orgánico y me sirvió mucho esto que contaba antes del tema de trabajar tus redes, de ir a actividades, de ir a eventos, de conocer gente, porque al final es algo que se va dando de una manera como mucho más fluida. Sí tenía mi página web, que yo tenía escrito cuáles eran mis charlas, y ese mismo año, que fue el año 2023, decidí escribir un libro. Dije, bueno, esto siempre lo he tenido dándome vueltas en la cabeza. Me tiro. Tenía escrito, ¿verdad?, de qué quería escribir, y lo que quería escribir era cómo darle este mensaje a las personas de que no se dejen estar, de que no se duerman de los laureles. Especialmente, ¿verdad?, a las personas que hemos trabajado muchos años en empresas y que creemos, ¿verdad?, en esa estabilidad que va a durar toda la vida y que en realidad no es así. Entonces, a mediados de año decido escribir el libro. Todos me dijeron, hablé con muchos autores, todos me dijeron, el libro no te va a dar plata, entonces si aún así estás dispuesto a hacerlo, hazlo. Y dije, no, esto para mí es algo que tiene una motivación superior y seguí adelante. Y algo que me pasó también al fin de ese primer año es que hice el cálculo. ¿Cómo me fue este primer año? ¿Ya? ¿Cuál era mi target? ¿Cómo me fue? Y ahí las cosas eran las charlas, las clases, ¿las consideráis como ingresos? Sí, todo, obvio, todo lo que fuera ingreso. Clases, sí, mix. LinkedIn, charla, sí. ¿Algunas mentorías ya pagadas, me imagino? Sí, hice un par de mentorías pagadas. El libro todavía no salía. No salía el libro, ya. Eso fue ya el año 2024. Bueno, y en total alcancé mi target. Mira. Y logré 30% sobre el target. Entonces, ya con eso... Lograste el bono. Claro, mi marido como que ya ahí bajó un poco la revolución y dijo, ya, bien. Entonces yo ahí dije, me voy por un segundo año. ¿Ya? Y ya obviamente, claro, ya a nivel familiar como que ya con más confianza de que esto se iba a hacer, lanzo mi libro el 2024. Lo tengo acá, te lo traje a regalo, Francisco. Así que ya va, mira, en realidad va en la 4ª edición. Este es un libro, yo lo lancé en España, después lo lancé en Chile, se llama Consciente de mi futuro y justamente habla sobre todo lo que está cambiando el mundo del trabajo, sobre cómo no podemos quedarnos en un mismo rol y tenemos que estar aprendiendo constantemente y también pensando en cuáles van a ser nuestras próximas etapas, considerando esto de que vamos a vivir hasta los 100 años. Entonces, de todo esto habla el libro. Este libro tiene un método, tiene un test. De hecho, es un test que está en www.consciente.com, consciente escrito así, y es un test gratuito. Es un test que tú lo haces, lo completas, son 40 preguntas y te va a decir
de 0 a 100, cuán consciente de tu futuro eres. O sea, con esto para deprimirme, si lo hago para deprimirme o para... Ahí te lo voy a pasar. Eso es como esos test, vas a descubrir si eres TDA. Yo creo que a ti te va a ir muy bien en este test. Yo te lo adelanto. ¿Y sabes por qué? Sí. Yo ya tengo, más de 3.000 personas que han contestado el test. Entonces yo ya veo ciertas tendencias. Las personas que ya son emprendedores, que ya son independientes, son las personas que tienen mejores resultados en el test. ¿Por qué? Porque este test se basa en la fórmula CAM, que significa carrera, aprendizaje, marca personal, que son los 3 pilares para impulsar tu desarrollo profesional. Tú ya tienes claro lo que querías hacer, cuáles son tus próximas etapas. Me hablaste hasta como el 5.º libro, imagínate, ya tienes pero súper planificado todo lo que viene, ¿ya? Además que como experto en finanzas el tema de la planificación es fundamental. Cuando tú ya tienes ese trazado de ruta, qué es lo que quieres hacer más adelante, visualizar el futuro te permite tomar buenas decisiones en el presente. Y parte de esas buenas decisiones en el presente es aprender. ¿Qué es lo que yo necesito aprender hoy día para cerrar esas brechas y hacer que lo que yo quiero hacer a futuro realmente se cumpla? ¿Qué cosas aprender? Habilidades, experiencia, ¿verdad? Personas a las que necesito conocer. Y por último, que no es menor, yo puedo tener súper claro lo que quiero hacer. Me preparé, hoy estudié inglés, hice los certificados, logré experiencia. Pero si las personas que toman las decisiones no te conocen, no te va a llegar esa oportunidad. Es difícil, efectivamente. Entonces, ahí está la dimensión de la marca personal. Y la marca personal es definir cuál es tu valor, más allá de los títulos, de tu experiencia, de la empresa donde hayas trabajado, cuál es el valor que tú tienes para aportar, que es un valor único e irrepetible. Sí, porque no significa ser influencer como la palabra influencer nomás. Claro. Marca personal es hacerte conocido. Todos tenemos nuestra marca personal. Sí. Todos lo tenemos. La podemos trabajar donde la podemos trabajar, pero todos lo tenemos, que es ese sello personal, ese sello de cómo tú estás aportando valor. ¿Cómo se entera la gente de cuál es ese valor que tú tienes? De 2 maneras. Uno, porque te conoce directamente. Trabajaron contigo, te vieron tu podcast, ¿ya? Entonces ahí tú tienes un grupo de personas, ¿verdad?, que es parte de tu red de contactos. Pero lo segundo tiene que ver con cómo tú trabajas tu marca a nivel digital. Personas que no te conocen directamente han visto publicaciones, tu libro, ¿verdad?, te siguen en LinkedIn y a partir de eso saben cuál es el valor profesional que tú entregas. Entonces hay que trabajarlo en los 2 niveles, tanto al nivel como presencial de la gente que te conoce directamente, como el nivel de gente que tal vez no te conoce, que nunca te viste en persona, pero que conoce tu contenido, que le gusta, que te recomienda. Entonces, eso es algo que realmente potencia y hace que te lleguen oportunidades. Y yo lo he visto, Francisco, o sea, oportunidades que yo jamás en la vida se me hubiera pasado por la cabeza. A mí me han llegado por trabajar en estos temas. Por ejemplo, me hicieron una invitación para ir a dar una charla en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. ¿Eso ahora? Eso fue en febrero de este año. Ya fui. ¿Y cómo me contactaron? Por LinkedIn. Porque yo lo tengo escrito, mi perfil, en español y en inglés. Entonces, si tú quieres que personas de otros países, ¿verdad?, te contacten, es importante, por ejemplo, ahí ocupar el recurso de tener la información en inglés. Me escribieron en septiembre del año pasado, me dijeron, oye, tenemos este congreso, un congreso de gestión de personas, ¿te interesa participar? Y yo fui en febrero de este año. Entonces, hay cosas que uno de verdad dice, jamás me va a llegar esta oportunidad, cosas que no imagina, pero que a la medida de que tú das esa visibilidad, la gente puede conectar lo que tú estás haciendo, ¿verdad?, con una necesidad que tenga que cubrir. Soy muy pendiente de aprender inglés. Open English, por favor. No. Pero antes de continuar, lo que me encanta de Patrimor es que es asesoría sin conflicto de interés. Tú pagas por tener un asesor al frente tuyo que te da distintas opciones de inversión. E incluso en su sitio web puedes tener tu perfil de inversión y tomar tu primera reunión de forma gratuita en patrimor.com. Oye, súper interesante. Me quedé pegado escuchando y se me ocurre otra pregunta entre medio mientras te escuchaba. Porque estaba hablando de esto de ser consciente del futuro, ¿ya? Y en ese punto quiero mezclar un poquito con el mundo de las finanzas personales. Sí, perfecto. ¿Ya? Y me gustaría saber ahí dos ámbitos. Uno, ¿cómo ves que se maneja el mundo de las finanzas personales en el mundo empresarial cuando tú estás liderando ese tipo de áreas? Y 2, ahora que fuiste independiente y encontré súper matea eso de ponerse oye, esto es lo que al final monetariamente voy a ganar, pese a que hay muchas otras cosas importantes en la vida, no piensen que todo es plata, pero dentro del núcleo familiar necesitamos estos ingresos para cubrir los costos base. Eso no lo hace todo el mundo. A veces hay gente que se lanza nomás a la vida y veamos qué pasa y qué sé yo. Entonces, uno es esta pregunta de ¿cómo ves en las empresas que abordan el tema de finanzas personales para los colaboradores?
Y 2, como emprendedora, ¿cómo te has enfrentado a tus propias finanzas personales y en la familia? Perfecto. Mira, desde el punto de vista de las empresas, yo veo que es un tema que lo están liderando distintas áreas. Entonces ahí como que no hay una sola cosa. Muchas veces por el lado del área de finanzas, la gerencia de finanzas. ¿Por qué? Porque la gerencia de finanzas, por ejemplo, es la que negocia el seguro complementario. A veces no lo hace el área de recursos humanos, ¿no? Entonces, muchas veces el área de finanzas es la que trae este tema de la educación financiera para la empresa. Otras veces el área de gestión de personas, ¿o no? Sí. Como parte de los paquetes de beneficios, ¿verdad? Decir cómo nosotros podemos ayudar en este sentido. Y a veces incluso desde un rol hasta de asuntos corporativos se puede ver como una necesidad. Entonces, yo creo que es un tema que ha ido avanzando en el tiempo y creo que algunos de los factores que hablábamos de la nueva longevidad, de que vamos a vivir más años, o sea, yo creo que son cosas que también nos hacen planificar las cosas de manera distinta. Yo estuve en empresas, por ejemplo, donde parte de mi sueldo yo lo recibía en acciones, entonces era un tema que yo no conocía, entonces también nos hacían muchas charlas en relación a eso, como entender este tema del vesteo de acciones, era para mí un tema muy complejo. Barata, además. Claro, entonces, bueno, yo cuando estaba en Microsoft, por ejemplo, un beneficio es que tú puedes comprar acciones con 10% de descuento, entonces, menos mal yo aproveché de comprar en esa época. Con un límite, me imagino. ¿Ah? Con un límite, no creo que sea. Era hasta 15% de tu sueldo que tú podías... Cáchate. Sí, hasta 15% de tu ¿mensual? sueldo. ¿Mensual? Sí. Sí. Eso es comprar había un tope anual. Bueno. Había un tope anual igual. Sí, igual había un tope anual, pero la verdad tremendo es que beneficio. Lejos ha sido la mejor inversión que hice. Seguro, de todas las que seguro. Yo entré con el precio de acción a $52 el año 2016, así que yo ahora está como 10 veces más. ¿Y se las dejaste? ¿No las tocaste? Están ahí todavía. Entonces, yo creo que las empresas, como te digo, desde el liderazgo de distintas áreas, han empezado a ver que este es un tema necesario. Y yo veo también una necesidad súper importante, y que es la pregunta que te hacía antes de iniciar el podcast, de que las mujeres estamos muy desinformadas en este tema, y estructuralmente yo te diría que hay como ciertas desventajas, en el sentido de que vivimos más años, nos jubilamos antes, nos jubilamos a los 60 años, y tenemos más lagunas previsionales por el tema de los hijos. De hecho, leí una noticia que salió publicada hace 1 o 2 semanas que dice que el promedio de edad de las mujeres para jubilarse es 62 años. Justamente por esta conciencia de que vamos a vivir muchos más años en el fondo y cómo yo llegar a tener una mejor pensión. Entonces, creo que es un tema fundamental, no solamente pensándolo como en la etapa de cuando yo ya me retire, creo que es un tema del presente, el tema de las finanzas personales. Es súper, o sea, y de cómo quieres vivir tu vida, claro. O sea, no es solamente como lo que va a pasar cuando yo me jubile, sino que creo que también es mucho de cómo vives hoy día. Yo te diría que yo cuando llevaba como 10 años trabajando empecé a preocuparme de este tema recién. ¿Y por qué? Porque empecé, por ejemplo, a aportar en los APB, empecé a tener asesores previsionales que los mantengo hasta el día de hoy, pero para mí fue un cambio rotundo pasar de mi época de ejecutiva a independiente. O sea, es un manejo completamente distinto el tema de las finanzas personales. Obviamente que partes por un tema que tienes mucha más incertidumbre, ¿ya? Sí. Yo hoy día tengo 7 fuentes de ingreso distintas. Esa es la verdad. O sea, entre universidades, el libro, la consultora, algún programa B2C, tengo un directorio en el fondo que me paga una dieta. Entonces, tengo muchas ¿Ya eres directora de alguna empresa? Sí. Ese plan que era para después de los 50 ya está... Sí, se cumplió un poquito antes. Entonces, yo tengo un Excel muy complejo, ¿verdad? Con estas líneas de los 7 líneas de ingreso. ¿Y en la misma empresa o hay armado empresas distintas además? Tengo 2 empresas. Dos empresas. Sí, tengo acá los meses, ¿verdad? Y voy siendo ahí como bien cuidadosa en ir anotando todas las cosas. Entonces, muchas cosas que son distintas. Primero, nada te aseguro que te paguen a fin de mes. No. O sea, no eso que es cuando uno está acostumbrado, que tu sueldo te lo depositan a fines de mes. Olvídate. Ahora he estado del otro lado y fíjate que hace las empresas más grandes, lamentablemente, son las que te pagan más tarde. Sí. Yo tengo acuerdo con una empresa que yo digo, el auto son bonos. Porque pagan a 120 días. Claro. No es el nombre de la empresa, pero una empresa de las top 10 chilenas, gigante. Yo acepto las campañas feliz porque pagan, eso sí, pagan muy bien. Es como, te pagan 4 veces más tarde, pero te pagan 4 veces más que... Sí, entonces se compensa. Como que me dicen, sí. Francisco, te vamos a pagar de 120 días, pero ¿cómo van a hacer eso? Esto te va a pagar... Ya, bueno, 120 días, es bonito. Entonces, bueno, eso es difícil porque
tú nunca sabes con mucha exactitud cuándo te van a pagar, por mucho que uno le ponga la cláusula entre crearte proveedor. Entonces, No, y ese después cobrar tema, las multas mula, no se cobran. tú nunca sabes al final cuándo tú vas a tener esa liquidez. Entonces, eso me llevó a darme cuenta de que siempre tienes que tener un colchón. Colchón. Siempre, siempre, siempre. O sea, yo tengo, ¿verdad?, una cuenta que la puedo rescatar de un día para otro. ¿Por qué? Porque yo a fin de mes tengo que aportar mi cantidad de plata para la casa, ¿verdad? Tenemos que pagar un montón de cuentas. Entonces, yo tengo un monto no menor, ¿verdad?, que lo tengo ahí como siempre a la mano, porque tienes esa como incertidumbre de saber cómo van a estar realmente como tus flujos. Entonces, eso me di cuenta que era un manejo como muy, muy distinto. Y para mí fue muy difícil aprender a negociar el cuánto cobrar. Mira. Es lo que más me costó lejos. Como que el otro es como que el sueldo de mercado y se acabó. Es que claro, yo pienso que a lo más negociaba, cuando me cambiaba de trabajo, negociaba mi sueldo y después nunca más. Sí, pues. Y ahora cada vez que yo hago una intervención, que hago una charla, que preparo, ¿verdad?, un programa para una empresa, yo tengo que hacer una elaboración y tengo que ponerle un valor. Sí. ¿Ya? Entonces, yo te diría que eso fue probablemente lo que más me costó, que ya hoy día lo domino bien, ¿verdad? Pero los primeros años fue un tema mucho más complejo, ¿no? De saber cuánto cobrar, ¿verdad? Cómo mantener también como una misma línea. Entonces, yo hoy día, por ejemplo, tengo un precio súper estándar de cuánto yo cobro por mis charlas y lo que sí tengo un precio startup, ¿no? Cuando hay una empresa que veo que tiene un tamaño menor y que de todas maneras mismo, sí. me interesa aportar, sí. Entonces eso yo creo que funciona bien. Y esta pregunta nada que ver, no de mi repertorio, son preguntas que se me ocurren conversando. ¿Sí? ¿Pasaste algún periodo, porque no todo el mundo tiene, pero ¿tú sientes que has vivido alguna vez como el concepto de vacas flacas? Así que tú te hayas estado angustiada por las lucas. Claro. Este año. Mira. Este año. No, que uno realmente cuando la ve como que piensa que todos los años para allá. Este año, sí, este año. Mira, bueno, otra cosa que uno tiene que aprender es que los flujos son como un electrocardiograma. Yo digo a la gente siempre, es como cuando uno le va bien es como la rentabilidad volátil en el fondo. Claro. Ojalá que la tendencia sea en alza, claro. Pero es así. Claro. Yo tengo un porcentaje de mis ingresos que son un poco más fijos, pero un porcentaje más o menos bajo. Y en febrero de este año mis ingresos fueron 0. Los variables en el fondo. ¿Ah? O sea, sí, porque claro, era como la trimestral, pero mi ingreso fue 0. Entonces uno dice, bueno, obviamente, uno dice, claro, qué complicado, ¿verdad? Claro, justo ese mes no me pagaba el ingreso trimestral de LinkedIn Learning, entonces. Y me pasó que marzo fue el mes que yo he tenido más ingresos de toda mi vida. Fue 3 veces mi sueldo corporativo. Cacha. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Yo digo, ¿sabes qué? Este tema como esta montaña rusa, ¿no? Como de tener tal vez como esta incertidumbre. Y febrero, claro, es un mes que acá trabajando en Chile, obviamente estaba muy parado, la gente está de vacaciones, pero eso a mí me genera mucha intranquilidad, Francisco, porque yo estaba acostumbrada, ¿verdad?, como un flujo mucho más estable, un ingreso mucho más parejo, y por lo mismo siempre estoy como buscando otras maneras también de cómo yo puedo tener un poco más control de mis ingresos y no necesariamente en el fondo que dependa de un tercero. Entonces, por ejemplo, yo este año empecé a hacer programas B2C, y en este programa B2C yo tengo, por ejemplo, información del test de mi libro, ¿verdad?, Consciente de mi futuro, y vi que lo que más le cuesta a las personas es trabajar su marca personal. ¿Ya? Eso es lejos lo que aparece más bajo. Entonces, yo armé un programa... Es más o menos nuevo ese tema. Claro, es un programa de 30 días, un desafío de 30 días que se llama Impulsa tu marca personal. Y yo enseño con la metodología de mi libro, pero con mucho foco en la acción, en cómo tú puedes, ¿verdad?, elaborar tu mensaje de cómo tú estás aportando valor y cómo empezar a hacerlo ya con una frecuencia y con mucho foco también en herramientas digitales como LinkedIn. ¿Y está pensado, por ejemplo, para gente más corporativa? ¿Cómo? Hay de todo. He tenido una mezcla, yo te diría, entre personas que vienen del mundo corporativo, personas que son independientes y que hoy día están en directorio, y también personas que son emprendedoras. Así que ese es como el mix de personas que han participado. Han participado más de 100 personas. Y como te digo, fue parte de cómo hacer cosas distintas y que sea algo que yo lo puedo hacer cuando yo lo defina y además a mí me gusta, ¿no? Porque es como tú también aportas valor y llegas a personas que tal vez hoy día no han trabajado en una empresa, pero que tomaron la decisión de ser más conscientes del futuro y de trabajar por su empleabilidad. Y tengo una pregunta que tiene que ver con, ahora que dijiste que eres directora, que bacán, felicitaciones. Gracias. También una de mis metas más a futuro.
ahora hacer una ley nueva hace poquito, que en el fondo busca incentivar o hacer que haya más mujeres en el directorio, haciendo como de forma obligatoria en el fondo, que va a ir de menos a más hasta un minuto que tiene que haber un mínimo de un 40% de puestos directorios mujeres. ¿Qué opinas? No quiero entrar en política, pero sobre el acceso que tienen las mujeres a este tipo de puestos actualmente. Si era necesario empujar a través de una ley, por ejemplo, algo así, ¿eso genera algo positivo? ¿O también podría pasar que de repente, por ser obligatorio, se pierda la oportunidad de tener a alguien seco porque hay que cumplir con el cupo? Y obviamente los dos puntos de vista yo creo que son súper válidos. Yo tengo ahí como sentimiento encontrado porque pienso que a veces si no se hace por ley, no pasa nomás. No se le da nunca el espacio y se pierden. Pero ¿qué sientes tú de esto que está pasando? Bueno, esto es una ley que estuvo 2 años y medio en trámite. Yo hoy día, además, una de las clases que hago, yo soy profesora del programa BOW de Mujeres Empresarias, y el ramo que yo hago se llama El Camino al Directorio. ¿Qué significa el programa BOW? Board of Women. Es un programa para mujeres que están interesadas en el fondo en explorar el ser directoras el día de mañana. Y mi curso se trata justamente sobre eso, una investigación que yo hice, entrevisté a varias mujeres que ya son directoras. También revisé, ¿verdad?, varios estudios ahí de distintas empresas para contar cuál es el perfil hoy día de mujeres que son directoras en el mundo, en Chile, y entender cuál es ese paso a paso, ¿no? Qué cosas tienes que hacer. Y entrevisté, por ejemplo, a Headhunters para entender qué es lo que ellos buscan, ¿verdad?, para estos roles de directorio. Y la verdad es que es bien exigente, ¿no? Si tú quieres ser director de una empresa IPSA o director o directora, probablemente se van a fijar si tú fuiste gerente general de una empresa, se van a fijar si tú tuviste un cargo de primera línea de una empresa, en un cargo de responsabilidad, se van a fijar en tus competencias técnicas, se van a fijar también en tus estudios que tengan que ver con grados académicos. Inglés para ciertas empresas multinacionales también va a ser un requisito. Entonces, es bastante exigente, yo te diría, el perfil que se está buscando para empresas IPSA de mujeres en directorio. Entonces uno dice, bueno, hoy día ¿cuántas mujeres hay en roles de gerente general o de primera línea? Y es poco, ¿no? Es aproximadamente 22%. Entonces hay igual un porcentaje mínimo que probablemente tenga como más posibilidades como de llegar a este tipo de roles. Pero la primera tendencia que se va a dar es que las mujeres que hoy día ya son directoras probablemente les van a llegar más oportunidades de tener más directorios. ¿Por qué? Porque obviamente acá, y un punto que tú decías, creo que es súper importante tener a gente buena, ¿ya? Entonces, más allá de cumplir con la cuota o cumplir como con la nueva ley, que igual es una ley sugerida, no es una ley obligatoria, que eso no siempre se entiende. De hecho, cuando partió el proyecto de ley, originalmente al cabo de los 6 años iba a ser cumplimiento obligatorio y finalmente, ¿cómo quedó escrito? Que es sugerido. Entonces, ¿Y sugerido qué significa? ¿No te pasa nada? Sugerido significa que si tú no llegas a esa cuota, tú tienes que explicar. En el fondo. Entonces, comply or explain, que se trata como de o cumple o explica. Y sí, en el fondo la CMF tiene la facultad de que si hay una empresa que no haya cumplido reiteradamente por mucho tiempo y que tampoco esté tomando acciones en relación a cómo revertirlo, podría eventualmente pedir que sea obligatoria la cuota por 4 años. Eso es como quedó redactada finalmente la ley. Entonces, yo creo que hay que ser como bien consciente y bien responsable, o sea, entender de que directorios de empresas tienes que haber cumplido una serie de distintos requisitos. El hacer un curso sobre directorios no te garantiza el acceso a un directorio, o sea, eso creo que también hay que tener una expectativa como bien realista. Pero creo que sin duda va a ayudar, Francisco, a mirar más el talento de profesionales, mujeres, a conocer trayectorias. Y en ese sentido yo espero que no solamente haya un efecto a nivel de directorio, sino que haya un efecto también ojalá a niveles de alta gerencia, o sea, de roles de gerente general o de roles de primera línea. Pero creo que sin duda esto no nos va a traer beneficios si es que no se conjuga talento con el tema de cumplimiento. O sea, acá necesitas tener gente buena. O sea, algo que a mí me gusta mucho, que yo siempre lo cuento, me invitaron a ser director en Apiuxtec, que es una empresa de tecnología, y a mí me buscaron no por ser mujer, sino que buscaban una persona que tuviera un conocimiento profundo en áreas de gestión de personas. Entonces, ese fue el criterio. Tú calzás perfecto. Claro, ese fue el criterio. Sí soy la única directora mujer,
Pero es súper interesante también, mis pares son personas bien senior, está el presidente de la SET, por ejemplo, Jorge Welche, es parte del directorio, entonces es bien interesante la experiencia que he tenido. Entré hace poquito, entré en marzo. Ya, recién. Así que ha sido una experiencia bien interesante, porque es una empresa además que está buscando escalar, seguir escalando y comprar otra empresa. Así que conversaciones súper interesantes. Está hoy día en 5 países y se está viendo cómo seguir escalando. Sí, claro, pero yo te diría como un poco mensaje, primero, que creo que el tema de cumplimiento tiene que ir asociado con talento, tiene que ir asociado a tener una trayectoria de mucho peso, y yo creo que sí va a ayudar a buscar, a mirar en el fondo más perfiles de profesionales, mujeres y ponerles más atención. Entonces, en ese sentido, yo sí anticipo que va a tener un impacto positivo. De todas maneras. Y aquí hay una pregunta, porque mencionaste que fijarse mucho en el emprendimiento y en la tecnología. En el mundo del emprendimiento yo creo que es más mixto. Ahí es un tema de atreverse y hay harto tema de habilidades blandas y un montón de cosas. Pero en el mundo de la tecnología, siento, ahí tú sabes más que yo probablemente y por eso viene la pregunta, ¿cómo están posicionadas las mujeres en esa materia? Porque uno siempre cuando habla como de TI o gente que está ligada a la tecnología, es súper masculino. Pareciera ser como cuando hay es como una cosa, es como lo que pasaba con ingeniería civil, en su minuto, que hoy día ya cada vez menos, pero era muy difícil encontrar a una. Y el problema es que la tecnología está avanzando muy rápido. Porque antes era que, no sé, 2 décadas sin ingeniería civil les daba lo mismo, porque igual la cosa avanza. Pero hoy día la tecnología de un día para otro, la inteligencia artificial ya tiene 700 millones de usuarios, o sea, tiene prácticamente un porcentaje del mundo activo constantemente en 2 años que lleva, versus un Google que se demoró, no sé, 2 décadas en hacerse ultra conocido. Entonces, ¿qué pasa ahí con la mujer y la tecnología? Mira, tu percepción es correcta, lo primero. Hay efectivamente una minoría de mujeres en tecnología versus hombres, ¿o no? Hay una sigla que es la sigla STEM, que significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, y se ha venido identificando hace ya varios años de que es muy importante cómo podemos potenciar, y esto se tiene que potenciar a temprana edad, el que más mujeres quieran estudiar este tipo de carrera. Y yo lo veo como un tema clave porque es lo que está definiendo el futuro de la humanidad, ¿ya? O sea, como bien tú dices, o sea, lo que se está trabajando en temas de tecnología, lo que se está trabajando en temas científicos, de ciencia, ¿verdad? O sea, necesitamos, yo creo que ahí más paridad para tener miradas más complementarias, y no puede ser que oye, el hombre sea el que diseñe la aplicación del flujo menstrual, ¿me entiendes? ¿O no? O sea, y son cosas que hoy día pasan. Y pasa, sí, porque no hay... Entonces necesitas tener una mirada que sea una mirada al final mucho más 360. Yo creo que en ese sentido, como las mujeres somos la mitad de la humanidad, es importante que haya más mujeres. Y esto hay que trabajarlo desde muy temprana edad. Yo creo que es tarde cuando tú lo empiezas a trabajar en la universidad. Ojalá que sea desde el colegio, desde el liceo, oye, cómo las mujeres ven de que esto eventualmente puede ser un desarrollo de carrera, de que es algo que puede ser interesante, que es algo que le va a dar muchas oportunidades. Yo me acuerdo cuando mi hija tenía 12 años, yo la inscribí en un curso de programación de Java. Estaba enojada conmigo, me decía, mamá, soy la única mujer. Me imagino. Son todos nerds, me decía además, son todos pernos. Y dije, pero mi amor, o sea, esto es algo que no puede faltar como parte de tu educación. O sea, si lo tienes accesible, por suerte. Antisistema, o sea, no sistema, pero está ahí, no sé si hablarlo obligando, pero es ser pionera en algo que es muy difícil. Hay que hacerlo. Por suerte hoy día hay muchos recursos que son gratuitos, pero yo creo que esto tiene que venir desde la casa, de cómo nosotros mostramos la importancia de manejar este tipo de herramientas, de tenerlo como parte del repertorio también y de carrera. Mucho tiempo las mujeres han sido mucho más inclinadas, ¿verdad? Y esto ya desde la formación, desde la crianza, a labores de cuidado. Sí, porque la princesita, entonces... cuidado, te regalan la muñeca, ¿verdad? Como el cuidado, que eres más delicada. Y los hombres, al contrario, le regalan los Legos, ¿verdad? La construcción, la creatividad. Entonces, de verdad, parte desde muy temprana edad. O sea, desde cuáles son los juguetes que tú le vas a dar a tus hijos, qué es lo que qué tipo de actividad les vas a fomentar. Mi hijo hoy día, por ejemplo, está en tercero medio, y por suerte ella quiere estudiar una carrera científica. Entonces llegó y qué bueno que ella por su cuenta en el fondo está en esta línea, pero falta incentivar mucho más porque creo que eso va a traer más desigualdades de cómo se está diseñando al final el futuro del mundo. Sí, porque aparte si me decís que el empleo, entre comillas, está haciendo como reloj de arena,
y después supongamos que las mujeres tengan puras habilidades tipo, no sé, pues, periodismo, psicólogas, ese tipo de cosas, y los hombres lideran los cargos tecnológicos, que son los que están en la campana, donde más ingresos ganan. Tal cual. Aunque aleguen, pataleen, todo lo que quieran, la desigualdad va a estar ahí porque... La desigualdad hay que trabajarla, más que exigirla, yo creo que es algo que hay que trabajarlo, hay que hacerlo con un plan, hay que hacerlo de manera intencionada. Y es así, o sea, por algo en la pandemia, las que más perdieron el empleo fueron también las mujeres, por los rubros donde trabajaban y también por la falta de corresponsabilidad. Porque si la mujer no estaba en la casa atendiendo a que el hijo se conectara a las clases, cumpliendo, claro, labores de aseo, de comida, porque ya no tenías como apoyo doméstico, o sea, no funcionaba el sistema familiar y por eso muchas mujeres se marginaron, ¿verdad?, del empleo y optaron muchas veces por emprendimiento, que es donde tú dices, oye, ahí es como un poco más parejo, pero efectivamente en tecnología todavía hay una desigualdad y yo creo que se tiene que trabajar, pero ojalá desde la familia y desde una etapa temprana. Oye, súper interesante y no sé si quieres dejarle algún mensaje a la gente ahí, a tu cámara. Me encantan los últimos mensajes finales, como el tema que queráis, no sé si de empleabilidad o de, yo diría de tu libro, eso de ser consciente de tu futuro. ¿Qué pensaríais? ¿Cómo lograr hacer como un joven, que normalmente los jóvenes especialmente hoy día quieren más vivir el presente además, y más cuando las redes sociales te abruman con éxitos? De hecho, hace poquito salió un estudio en el Mercurio que era sobre estas como depresiones que tienen los jóvenes porque ven que a sus 30 años no tienen lo que tenían sus papás. Claro. Y además por las redes sociales, por un lado ven que no alcanzan lo que alcanzaron sus padres y por otro lado ven que parece que todos viajan, todos gozan, todos viven y no quieren ahorrar, no quieren gastarse todo el presente. Entonces, ¿cómo si tengo hoy día 25, 30 años y tengo que enfrentarme a que voy a vivir 100 y además que, querámoslo o no, aunque haya una reforma de pensiones, esta reforma atrasó y con los retiros y todo lo que pasó, o sea, al parecer recién en 17 años más van a llegar a tener las mismas pensiones que tenían antes de los retiros. Claro. Y después va a empezar a crecer un poco, claro, que tampoco, o sea, no, o sea, para que estén atentos, o sea, el que cree que se va a pensionar con una PGU que le va a ayudar la vida, olvídenlo. Entonces eso no es real. Para que no, la expectativa es clara. Entonces, tengo 30 años, me voy a jubilar a los 65, pero a los 65 me voy a dar cuenta que estoy impecable, a menos que haya sido un gozador de la vida, o no sé si la palabra gozador, pero que esté pésimo. ¿Qué pasa para esa gente? ¿Cómo es consciente de su futuro? Bueno, el mensaje que les quiero dar, que veamos la vida y veamos el éxito con una nueva mirada. El éxito no es solamente ingresos financieros, es una combinación de cómo tú puedes vivir mejor tu vida, que tiene una parte económica, pero tiene una parte muy importante que tiene que ver con el tiempo, cuál es el tiempo que tú tienes disponible, y una tercera parte que yo veo que tiene que ver con cuál es también tu libertad geográfica, desde dónde tú vas a poder también generar esos ingresos. Ojalá todos podamos buscar esa mayor libertad, ese mayor tiempo, los ingresos que necesitamos que estén ajustados para lo que queremos, porque si queremos ser conscientes del futuro, eso implica empezar a tomar decisiones hoy y lo más importante, cómo estoy atento a las nuevas tendencias, atento a cómo yo hoy día empiezo a planificar lo que quiero hacer el día de mañana y estar siempre abierto a seguir estudiando y seguir aprendiendo, porque eso es lo que va a marcar la diferencia en los profesionales del futuro. Buenísimo. Bueno, chicos, muchas gracias por ver el capítulo hasta el final. Como siempre, recuerden suscribirse, comentar si les gustó nuestra invitada y si quieren más invitadas de estas características. Y esto se los pido encarecidamente. Tan solo el 30% de los que nos está viendo está suscrito. Recuerden suscribirse al canal. Es parte de así crecemos todos y así aprendemos también. Y muchas gracias, Denise, por haber venido a dar esta entrevista. Muchas gracias, Francisco.